El doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga actualmente es juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es catedrático, ponente y consultor a nivel nacional e internacional. Además se desarrolla como autor de publicaciones académicas jurídicas. Doctor Prado, hablemos en este segundo bloque de un tema que nos apasiona, que le apasiona a usted mucho, que es el derecho penal. El panorama actual de la criminalidad contemporánea, ¿no?, es distante, distinto, ¿no?, hace años atrás, ¿no? Hoy hablamos obviamente de delincuencia bastante cambiante, bastante transformadora, digamos, en su modus operandi. ¿Cuáles son los retos actuales que tiene el derecho penal de su perspectiva frente a esta criminalidad contemporánea, doctor Prado? Es indudable que el tercer milenio marcó ya en definitiva coordenadas distintas para el derecho penal a partir de los cambios que los fenómenos que acompañaron este tránsito suscitaron en la sociedad y que se reflejaron en las nuevas formas de delincuencia que hoy preocupa a la comunidad internacional y nacional. Para alguien como yo, que ha transitado algunos años y décadas por el ejercicio y la evolución del derecho penal, esos cambios se han manifestado como muy evidentes. Y en el caso particular de la experiencia nacional, ellos se están sintiendo cada vez con mayor incidencia. Por ejemplo, hemos identificado que la criminalidad organizada como fenómeno grave, dañoso para la sociedad contemporánea, tiene matices muy diferentes de aquellos que caracterizaban a la delincuencia que yo conocía a través de mi experiencia inicial. Y eso se refleja en la necesidad de construir un derecho penal distinto. El problema está allí, cómo hacerlo. Y viene el discurso bivalente de la eficacia o la seguridad o las garantías para la seguridad. Y ese es un dilema que veo muy difícil de desarrollar en un plano compatible, en un plano de, llamémoslo en términos metafóricos, convivencia. Pero es la realidad de las cosas. Estas formas de criminalidad que muestran sus capacidades en el lavado de activos, en la criminalidad que se asocia a todo el desarrollo de la tecnología, hacen que efectivamente el Estado se sienta con limitaciones para hacerle frente. Y los procesos de adaptación o de búsqueda de alternativas eficientes son muy limitados. Cuando eso ocurre, la consecuencia es mostrar siempre a la colectividad que no se está un paso atrás o no se está tan atrás como puede percibirse. Y eso lleva a pisar el acelerador en lo que atañe a procesos de crear nuevos delitos, de exagerar las escalas punitivas, de establecer mecanismos de intervención más adelantados y, claro está, de seguir patrones comunes, que creo que es el gran problema que afrontamos. Todo el derecho penal del porvenir es un derecho penal de proyección transnacional y de origen transnacional. Se gesta en convenios a partir de problemas
a los que tratan de dar solución esos convenios. Y claro está, son convenios globales. Entonces la coordenada se fija y desarrollan obligaciones que los estados simplemente tienen que cumplir, no pueden adaptar. Existen hoy los famosos mecanismos de evaluación multilateral, que no son otra cosa que formas de cotejo de si los estados están cumpliendo los convenios en los términos que han sido diseñados. Muestra de ello es cómo se ha construido todo lo referente a delitos como la financiación del terrorismo o los delitos que están ligados a formas de violencia contra la mujer. Son los convenios los que dictan las normas. Era impensable hace 40 años que podamos tener un tipo penal como el del feminicidio o como muchos otros que tienen pues casi página y media describiendo conductas y señalando circunstancias. Algo que mi maestro diría, pero eso es un daño irreversible al lenguaje, y lo es. Para uno que tiene la tarea de enseñar estas cosas, el derecho penal cada vez se hace más nebuloso, no por ello eficiente, no por ello justo. Ese es el, creo yo, reto mayor que tienen los penalistas que vienen. Los penalistas que lamentablemente en nuestro medio siguen pues pensando en un modelo como el que existía cuando yo estudiaba Derecho Penal o cuando yo estudiaba el doctorado en Derecho Penal, es decir, un esquema mínimo garantista. Eso ya no existe en la realidad. Es más, el modelo mínimo garantista tenía sus propios defectos y que fueron marcando sus limitaciones. De allí que no pudo resolver cómo atender el problema de la criminalidad organizada. De allí que fue desbordado por todas las tendencias punitivistas posteriores. Entonces el panorama no es un panorama que podríamos decir nos brinde optimismo, todo lo contrario. El derecho penal seguirá siendo cada vez más duro. Me hacía acordar una frase que yo siempre usaba en mis clases, de que el derecho penal es el caballo de Atila, ¿no? Pues ahora es no solo el caballo, ahora es Atila mismo, ¿no? Entonces, las posibilidades de reordenar, de recuperar humanidad para el derecho penal son, al menos en el futuro inmediato. Y hablamos de los marcos normativos, no de la ideología, muy, muy limitados. Es lo que podría decirte, ¿no? Quizás suena a pesimismo, pero la experiencia de los años, el ver cómo cambian las leyes, el ver el desinterés por la producción legislativa, hace que uno asuma que ese futuro no es ni puede ser promisor. Doctor Prado, esa respuesta, esa reflexión que usted nos da, me orienta a hacer una pregunta obligada bajo ese matiz, ¿no?, de los convenios internacionales que usted destaca, un modelo mínimo garantista, un tema de defecto en la producción legislativa. Usted publica una importante obra, quizás una de las últimas, si no la última, con Berta Prado Manrique, sobre políticas públicas y criminalidad. Creo, amigos televidentes, de que una innovación muy importante, que la que nos trae el doctor Prado Saldarriaga dentro de las tantas que ha tenido justamente a bien enseñarnos, es sobre la política criminal, concretamente sobre políticas públicas, ¿no?, contra la criminalidad, como usted lo llama en su libro, ¿no? ¿Cómo mejorar, doctor Prado, las políticas públicas contra la criminalidad? ¿Cuál sería justamente usted esa recomendación, esas pautas que daría justamente para mejorar las políticas públicas contra el crimen? Bueno, situémonos en el caso concreto del Perú, para no desarrollar una visión más internacional, pero también abstracta. En el caso concreto del Perú, la política criminal mantiene características que la asocian con respuestas fundamentalmente improvisadas, coyunturales, simbólicas y poco implementables. Sin embargo, hay un avance importante
y es el que tiene relación con el desarrollo alcanzado por el Consejo Nacional de Política Criminal. Ya tiene varios años de trabajo, quizás no es conocido en la dimensión que debería de serlo, pero es el espacio de construcción de la inteligencia estratégica que puede permitir afrontar con seriedad problemas que la realidad muestra como manifestaciones de la criminalidad en el Perú. Ya ha avanzado su Observatorio Nacional de la Criminalidad, que también tiene el nombre de José Hurtado Pozo, lo cual nos satisface que una propuesta nuestra ello se haya logrado, porque fue el maestro el que nos impulsó también a interesarnos por la política criminal. Pero decíamos, este organismo ha presentado ya sus publicaciones muy básicas, descriptivas, limitadas, pero ya hay un marco de conocimiento empírico. Ya no es solamente un reflejo de lo que podría ser, sino hay una muestra de lo que es. Más bien sobre eso, en línea protectiva, pensar que debería de ser. Y esa es la tarea de la política criminal, que se geste a partir de lo que el Consejo Nacional de Política Criminal construya. Pero ojalá que el Estado se dé cuenta de esto. Mi aspiración, mi visión es que el Consejo Nacional de Política Criminal se convierta en el futuro mediano en un CEPLAN para la construcción de políticas públicas nacionales, para su alineamiento, para su evaluación. El libro que has mencionado fue un trabajo de varios años, de varias etapas. Nunca había posibilidad de terminarlo. El enfoque siempre quedaba mediatizado. La participación de Berta, mi hija, que hace actualmente una formación muy sólida en política criminal, me animó finalmente a darle forma y construir un documento que sirva para quienes tengan el interés por aproximarse a esto. Siempre he dicho cuando me preguntan, ¿y qué cosa hay que saber para hacer política criminal? ¿Cómo se aprende? Bueno, lo que me dijeron a mí y entendí que era correcto. La política criminal embloca tres grandes cosas. Por un lado, una información empírica de la realidad, cosa que lo brinda el conocimiento criminológico en sus distintas manifestaciones aplicadas. Una información sobre las coordenadas psicosociales que gobiernan el pensamiento, las expectativas, las visiones de los colectivos que integran un grupo social. Y claro está, un espacio de construcción de políticas. El Perú falla en todo esto, lamentablemente. Por eso que el libro tiene un apartado que motiva, por ejemplo, a replantearse la utilidad de los principios rectores del derecho penal, ¿no? Cuando yo veo a los colegas más jóvenes ingresar a estas cosas, pues me hago la misma pregunta que se haría a un colega chileno, es decir, un poco que las cosas no han cambiado, entre comillas, ¿no? Es decir, siguen creyendo que el principio de legalidad y de culpabilidad y de humanidad son iguales que como los aprendí yo, o sea, eso se sigue enseñando. Pero la realidad, como decía este autor, es que se convierten a veces en un fetiche, porque no son realizables para la construcción de políticas. Por eso es que en ese libro aparece una relectura y una reconstrucción de esos principios. Pero lo que decía es que le dedico un espacio particular, siguiendo la buena ruta trazada por mi colega y amigo José Luis Díez Ripollés, a la producción legislativa. ¿Cómo se producen las leyes penales? Los penalistas las critican, las comentan, a veces proponen algunos cambios, pero no participan de los debates parlamentarios, no siguen los debates parlamentarios, no están en el día a día de cómo se va construyendo una norma, solo la recepcionan a través del peruano. Lo que es necesario
para la política criminal en ese espacio tan cambiante de las leyes penales es estar en el proceso mismo de construcción de la ley. Hacer lo que algunos llaman la legisprudencia, el estudio del discurso político y de los argumentos que sirven para que un proceso de legislación sea eficiente, sea efectivo y sea social, sea transparente a la colectividad social. Eso falta todavía en nuestro medio, pero hay las herramientas, hay el interés. Tú has publicado cosas muy importantes en ese mismo nivel. Así que el futuro yo sí lo veo promisor. Mi libro tiene un detalle, no sé si lo has podido observar, y que fue a propósito. Yo coloco en las primeras páginas, como suelo hacer, siempre pongo una reflexión. Pero esta vez lo que hice fue colocar la parte de lo que es la visión del Perú al año 2050. ¿Cómo va a ser el Perú el año 2050 en lo que atañe al control de la criminalidad? Y claro, lo que allí se pinta como visión es el país de las maravillas. Estamos ya casi a la mitad de la década de los 20. Yo no creo que en 25 años lleguemos a ser el paraíso de las maravillas, como lo dice esa visión del Acuerdo Nacional. Pero nos muestra que hay que trabajar mucho. Y en eso, diría yo, es importante. A mí me complace que hoy San Marcos tenga ya una facultad de ciencia política, que Católica haya desarrollado igualmente en su oportunidad un escenario pionero en ese dominio, no en derecho, sino en sociología, pero que abre esas puertas. Aquí hay que trabajar mucho, ¿no? El futuro de la política criminal peruana estará, como lo dije siempre, en la medida en que deje de ser más criminal y se haga más política, en el sentido de política pública técnicamente estructurada. Doctor Prado, una última pregunta para cerrar este segundo bloque sobre los retos del derecho penal. Usted habla mucho de la producción legislativa, hacía referencia a un destacado profesor español de la Universidad de Málaga, José Luis Díez Ripollés, a Bertita Prado también, que tiene un desarrollo importante en el ámbito de estudio de política criminal. Y ese tema de producción legislativa nos lleva, obviamente, a una pregunta obligada de nuestro Código Penal. Hace unos años atrás participaba, tenía el honor de estar con usted, a 20 años del Código Penal, y había usted participado, ¿no?, en innumerables comisiones en el Congreso de la República, Comisión de Justicia, ¿no?, de Derechos Humanos, sobre un nuevo Código Penal. Hoy estamos a 30 años ya del Código Penal de 1991. Este nuevo código, doctor, con tantas leyes penales dispersas por ahí como el lavado de activos, el decreto 1106, el tema vinculado al terrorismo, todavía mantenido, delitos tributarios, habaneros, delitos obviamente, el tema de ciberdelincuencia, ¿no?, obviamente con los llamados delitos vinculados a un punto tecnológico actual. ¿Qué reflexión le merece sobre trabajar en serio, ¿no?, un nuevo código penal, ¿no? Hablamos de, obviamente, propuestas, reformas que nunca se materializan, que tenemos un código penal y leyes dispersas, ¿no?, con delitos emblemáticos, que quizás sean las políticas del Estado, ¿no?, obviamente quizás de una énfasis particular. ¿Qué opinión le merece usted de un nuevo código penal ya después de 30 años del Código Penal de 1991? Bueno, el Código del 24, o sea, el antecesor del actual, tuvo una vigencia de 60 años y se cambió en 7. O sea, el proceso de reforma demoró 7 años, desde octubre de 1984 a abril de 1991. Transitaron varios proyectos legislativos, transitaron varias comisiones de expertos y tuvimos un código que en su momento, con sus bemoles y asimetrías, fue entendido como un código de proyección adecuada a su tiempo. Como acabé hace poco de mencionar, las coordenadas de la criminalidad, de las expectativas sociales, de la política criminal, del contexto internacional, han cambiado mucho y hacen que ese código requiera un cambio. La pregunta siempre es, ¿todo el Código Penal requiere el cambio o solo
una parte de él. Esto es una reforma total, una reforma parcial. Yo creo que, dado lo que hemos vivido, lo que hoy se presenta como problema o como problemas que caracterizan a la criminalidad en nuestro país, debe de ser una reforma cuando menos trascendente y que concatene parte general con parte especial. El gran problema es lo que tú acabas de mencionar. Cada vez tenemos nuevos delitos que surgen en un contexto 30 años después y que, claro, no van a ser engarzables con lo que hemos construido. Y a veces tenemos reformas internas en esa misma parte general que más bien producen confusión. Tú también trabajas igual que yo todos los problemas que tienen que ver con las penas derivados de la ley 30.076 y de los cambios que hizo en 3 artículos. Claro, partiendo de que se tomó artículos que eran parte de un todo, pero que aquí se insertaron en lo que ya era un todo. Moraleja, se desarmó el todo en ambos casos. Como consecuencia de ello, nada cuadra ahora, todo resulta asimétrico, produce dudas hermenéuticas, produce conflictos prácticos. Entonces el código tiene muchas razones para cambiar, pero hay que pensar en lo otro que mencioné, en que son 7 años de cambio, 7 años de personas que deben estar abocadas primero a recepcionar la información de lo que ocurre y a partir de ello captar las necesidades de lo que hay que hacer, a partir de la experiencia de lo que hemos tenido y cómo ha funcionado, y poder proyectar hacia el futuro algo no mejor, pero cuando menos más funcional. Yo creo que la obligación que tiene hoy el Estado de, en corto tiempo, 5 años fue lo que dio el Tribunal Constitucional, para generar un deshacinamiento relevante en las endémicamente hacinadas cárceles peruanas, se está haciendo cada vez más corto y no hay variantes importantes. Por allí hay que comenzar. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la parte especial y la parte general? ¿Cómo lograr que haya un equilibrio en el tratamiento de las dosimetrías penales? Pensemos en un ejemplo muy simple, pero muy claro. Cuando el Código Penal comenzó, el delito de robo con agravantes tenía un máximo de 8 años y no tenía más que 8 o 10 agravantes. Hoy ese mismo artículo tiene un mínimo de 12 años y tiene más de 25 agravantes, ¿no? Y puede ser sancionado incluso con cadena perpetua. Pero nunca cambiaron atenuantes, es decir, nunca se construyeron atenuantes, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un caso y viene con robo con agravante, ya es nuestra primera preocupación. ¿Y ahora? Porque lo mínimo, esa persona que arrebató el celular, que etcétera, que fue malo tal vez, pero no le queda más que 12 años de su vida que tiene que ir a la cárcel. Más aún, si a eso le colocas la limitación, exageración o prohibición absoluta de beneficios penitenciarios, se van a quedar. Entonces tienes una población que crece en las cárceles y que obviamente impiden cualquier deshacinamiento. Esa es otra razón práctica y operativa para hacer un cambio. Y ojalá el Estado lo tome en serio, pero bueno, creo que si miramos nuestra coyuntura actual, pues eso es de momento bastante, no utópico, pero sí no prioridad en el país. Doctor Prado, muy amable por esta brillante disertación de Derecho Penal, y queríamos justamente ir a un pequeño corte para obviamente mostrar algunos anexos del kilómetro 024 y pasar a un último bloque que se llama El Estudiante Pregunta. Proyecto 024 presenta el curso de especialización Nociones Básicas del Derecho Penal, el cual inicia el día 2 de febrero y se desarrollará de manera virtual los días martes y jueves de 6 de la tarde a 9:45 de la noche. Consta de 80 horas académicas y estará a cargo del magíster Luis Alejandro Ishimeza. La ficha de inscripción está en nuestra página web. ¡Atención! Tomando una foto a este anuncio podrán acceder a un descuento del 10%. Nos vemos en el curso.